Pues muchas gracias, Pilar, muchas gracias que permanezcáis todavía aquí a estas horas. Y bueno, que podríamos estar tomándonos la cervecita y el vermú, pero vamos a hablar de un tema que nos preocupa, pero nos preocupa, yo por lo menos no en el mal sentido, sino en el sentido de que hay que poner atención a veces de lo que hacemos. La mesa es la literatura infantil y juvenil entre lo que es lo comercial, lo que es didáctico y lo que es exactamente literatura. Entonces, bueno, aquí tengo a Gustavo, que es crítico, precisamente especializado en todas estas menesteres. Bueno, tú misma abruma, Mónica, porque que tenga todos esos libros escritos, todos, bueno, menos mal que le han dado muchos premios, que tú te das cuenta que no es que está escribiendo por escribir, sino que se está esmerando, ¿no? Tiene unos premios bastante considerables y bastante prestigiosos, entre ellos Cervantes, chico, que no me digas tú, que no es ya para hacerle una reverencia. Y luego, mira, a mí me hubiera gustado conocerte, no solamente a ti, sino a la editorial, porque tus libros lo hubiera yo de verdad recomendado mucho por lo que a mí me gustaba hablar cuando tenía el programa, bueno, cuando colaboraba en el programa Jardines en el Bolsillo, porque supone una revisión de muchas cosas que realmente no es cambiar por cambiar, sino por dar otra mirada a cosas que las tenemos completamente integradas, pero que al tenerla integrada no lo hemos reflexionado bastante. Entonces, bueno, ese punto de reflexión a mí me gusta mucho, porque lo que no podemos seguir repitiendo las mismas fórmulas sin saber lo que estamos diciendo o sin saber lo que estamos contando o qué es lo que hay detrás de todo aquello. Entonces, bueno, la pregunta es, o no es pregunta, sino el comentario es: ¿hasta qué punto los libros tienen que ser para disfrutarlo o para trabajar sobre ello o para enseñarnos? Entonces, bueno, pues empiezo por el crítico, a ver qué es lo que piensa, y ya charlamos aquí un poco sobre eso. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer la invitación. Y a mí un poco el tema de la charla, que es creamos, enseñamos, y lo primero que me planteo es, creo que estamos muy acostumbrados en líneas generales a establecer esquemas dicotómicos, a establecer siempre oposiciones, y viendo la realidad política, así nos va. Entonces, lo primero que yo me preguntaría es si realmente tiene sentido utilizar esta dualidad, o si, como suele pasar, detrás de esta dualidad, que en un primer momento puede tener alguna función, vamos a llamarla metodológica, lo que se termina pasando es que se oculta una realidad mucho más preocupante. Entonces, más allá de si creamos o si educamos, lo que yo sí veo es que en ambas proposiciones y en muchas de las formas de ver la literatura infantil, lo que se olvida en este caso es el niño. El educar es un adulto que quiere transmitir algo, el crear es un adulto que quiere expresarse, y en esta ecuación, donde yo no lo veo, es al chaval lector. Entonces yo creo que para mí lo importante en este tipo de reflexiones, o en la literatura infantil actual, es ¿qué hacemos con el niño? ¿Dónde está el niño? Ponernos notando en una posición vertical de nosotros adultos, sabemos qué es lo que los niños quieren, o qué es lo que los niños necesitan, o qué es lo que hay que enseñar a los niños, y tratar de asumir una posición horizontal, viendo a ver quién es esa persona que tenemos enfrente y qué podemos o no nosotros ofrecerle. Pues seguimos la línea. Te toca a ti, Mónica. Buenos días o buenas tardes ya a todos, y muchas gracias por invitarme también a participar en este congreso y en esta mesa con esta gente estupenda. Bueno, es complicado, por supuesto, estoy de acuerdo con lo que dice Gustavo, ¿no? Creo que lo importante aquí es el niño, la niña, el lector, pero y que efectivamente no hay dos opuestos. De hecho, yo creo que la literatura, si estamos hablando de literatura, lo cumple todo.
¿no? Un libro, si es literatura, pues nos enseña cosas de la vida, nos enseña cosas de nosotros y además nos está llevando a ese lugar del que hablaba Gustavo Martín Garzo, ¿no? Nos enciende una lucecita ahí en ese paraíso perdido para comprender lo que somos. Y creo que es importante que la literatura también entretiene, también divierte, también enseña. Quiero decir, cuando es literatura lo tiene todo. Es ese juego de la palabra y de la historia que nos va a llevar a lugares desconocidos, de fuera y también de dentro. Cuando hablamos de literatura infantil y juvenil, el peso que se le da a ese lector al que va dirigido, al niño o la niña, como persona que está creciendo, que está madurando, que está en proceso de formación, hace que muchas veces la balanza de la literatura se incline hacia la didáctica. Y hay libros que se escriben exclusivamente para que el niño, pero creo que eso ya no es literatura, o quizás puede llegar a hacerlo, también puede haber libros que estén ahí y que sí que contengan literatura, pero en principio creo que ya el inicio de ese libro con ese objetivo ya pierde un poco la honestidad de lo que es la literatura, que es no deja de ser una búsqueda, ¿no? Una indagación en lo que somos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero tengo que decir que anoche tuve un ataque de migraña, con lo cual mis argumentos puede ser que no sean todos los lúcidos, más que nada porque tengo una medicación muy fuerte y parece que vengo de la peli de Shirat ahora mismo, con lo cual estoy un poco cucu. Pero bueno, voy a intentar defender un poco la postura de nuestra editorial, que se asemeja muchísimo a lo que han dicho los compañeros. ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Que para nosotros lo importante es que los niños y los adolescentes lean, porque hubo una época, yo recuerdo, que se denostaba mucho el cómic y parecía que eso no era lectura. Para nosotros lo importante es que lean, pero sí es verdad que nuestra editorial, somos una editorial muy pequeña, sí que nace con un propósito concreto. Fundamentalmente, cambiar el mundo a través de las historias que contamos, establecer debates. ¿Se podría decir que son libros para...? Quizás los más puristas podrían decirlos, pero realmente no lo pienso, porque siempre por encima para nosotros como editorial está el que sean libros que los niños y las niñas y los adolescentes quieran leer. Tú puedes hacer un libro estupendo con un enfoque feminista, con un enfoque contra el racismo, contra la homofobia, pero si es un libro que tú vas a tener que obligar a leer, pierde completamente el propósito de la lectura. Con lo cual, para nosotros es fundamental, sí, poner a los lectores en el centro y luego intentar hacer pues lo que nosotros queremos hacer, que es una literatura que abra debates en casa, en la escuela, debates que nos parecen súper necesarios. Lo eran hace 15 años, lo eran hace 10 y ahora ya son realmente urgentes. Debates como la igualdad, el feminismo, la voz de la infancia nos parece fundamental, con lo cual ese es nuestro propósito, cambiar el mundo. Yo sé que a veces suena un poco naif quizá, pero lo conseguimos. La revelación que tenemos cuando se nos acercan lectores, cuando vamos a la feria, cuando vamos a coles, y nuestros libros les han ayudado para expresar su voz, para darse cuenta que a lo mejor la historia que habían leído de La Bella y la Bestia o en la peli que habían visto de Disney de La Bella y la Bestia era en realidad una historia de maltrato que estaba muy bien adornada con mucha purpurina y muchas canciones. Esas pequeñas revelaciones que te hacen persona, para nosotros el propósito está cumplido. Pero siempre, siempre con muchísimo respeto al lector y con la premisa de que tiene que tener calidad literaria, que no vale todo. Para mí una línea roja son algunos libros que sería otro tema, daría para otra mesa, libros que escriben influencers, libros que no tienen ningún valor. Para mí están ahí las líneas rojas. Unos libros como los nuestros, que hablan de igualdad, de voz a la infancia, que tratan con muchísimo respeto a los lectores, para mí ahí no hay líneas rojas. Ahí es literatura que cada uno la vive, la interpreta y sobre todo les divierte, les entretiene y les hace lectores. Bueno, yo creo que de todas maneras nos olvidamos que el origen de los cuentos eran enseñanza y realmente te estaban dibujando un mundo y te estaban dibujando unas circunstancias que estaban ocurriendo
en esa situación, ¿no? Antes estábamos comentando lo de la historia de Cenicienta, ¿no? La historia de Cenicienta que empieza en China y está evolucionando, y cómo lo cuentan, por ejemplo, los hermanos Grimm y cómo lo cuenta Perrault. ¿Por qué? Porque son sociedades completamente diferentes. En los hermanos Grimm no está la obligación de las 12 de la noche, no hay ningún elemento mágico porque no transforman a la Cenicienta es así. Y son 3 noches y ella se escapa porque le da la gana de escaparse. Y sin embargo, lo de Perrault, como está contado en una sociedad que es de la corte, ahí pues está dando de alguna manera unas líneas de comportamiento de la señorita que no puede salir sola, y además pues tiene un recurso, es la hada madrina la que le dice tú quieres ir al baile, porque a la otra no le dicen nadie que tú quieres ir al baile. Nos estamos dando cuenta que ahora parece que porque nosotros contemos otra Cenicienta, pues ya estamos rompiendo no sé qué cosa, cuando la Cenicienta, cuando llega a Europa, que es la gata Cenicienta, ahí es la madrastra, es la Cenicienta la que mata a la madrastra, porque le dice que mire en un baúl, cuando está mirando en el baúl, cierra la tapa del baúl y la decapita. Entonces, fijaos toda la línea de tiempo que está cruzando, ¿no? Porque son los tiempos que están dando las circunstancias. Pero en realidad es una historia de envidia, y ya está. Lo que está contando ahí, el meollo es la envidia. Y el meollo es cómo son hijas de distinta madre, que es lo que ocurre también en la historia bíblica de José y sus hermanos. Está el problema de que 10 hijos de Jacob son de una madre y los otros 2 son de otra madre, y ahí está toda la envidia de los hermanos. O sea, que realmente es una historia de toda la vida. Ya soltamos pero la pregunta también que seguimos ahí, ¿en qué influye? Porque tiene que ver la demanda. La demanda y lo comercial. Yo sé que, por ejemplo, en los libros juveniles también influye mucho el TikTok, porque se ponen ahí a recomendar libros la gente, e influye mucho, pero en infantil no creo yo que se llegue a esos extremos. ¿Tú qué piensas? Francamente me trae absolutamente sin cuidado TikTok. A ver, en este momento tenemos hasta un presidente de gobierno que es TikToker recomendando libros. Sí, hay una presión social por la recomendación, pero yo, entre las cosas en las cuales podríamos discutir, y yo discrepo, yo no creo que todos los niños tengan que leer, ni los jóvenes. Yo creo que si leen, fenomenal. Si no leen, tampoco pasa nada. Hay gente que admiro muchísimo, que quiero un montón, que ha aprendido enormemente y no son lectores. Creo que nosotros tendemos a establecer una suerte de cruzada lectora que francamente incluso se me llega a parecer contraproducente. Pero dándole un poco la vuelta a la pregunta, a mí más bien me interesa qué hace que un niño lea y cómo eso que lo motiva a leer se cumple o no en la literatura infantil que le estamos ofreciendo. Hace poco leí un libro que os recomiendo, de un teórico y creador catalán, Rafael Argullot, profesor universitario también, y el libro se llama Una educación sentimental, y va como él, siendo un niño de la posguerra española, en un ambiente muy masculino, con una sociedad muy represora o muy tradicionalista catalana, la única forma que él tenía acceso a un desnudo femenino era a través de la historia del arte de Piaget. Entonces, cómo su conocimiento del arte y su pasión por el arte se vinculó con cuadros de los grandes artistas, Tiziano, Rubens, Velázquez, etcétera, etcétera, donde el desnudo femenino cumple un rol importante y donde era el único espacio que él tenía para conocer el otro cuerpo. Y creo que hay un elemento que a mí me parece interesante
recuperar de esa anécdota o de ese libro, que es la literatura infantil como espacio de transgresión, o la literatura juvenil. Y creo que es justamente lo que el mercado editorial actual no está ofreciendo. Si uno decía anteriormente que todos los cuentos originales vienen de la formación moral o de la enseñanza, no estoy tan seguro, porque por ejemplo toda la historia mítica, no sé si tenía... Sí, hombre, te explicaban te explicaban el origen del mundo de una manera mágica, de una manera que no sabían ellos entender por qué eso pasaba, y entonces le daban, ¿sabes? La imaginación muchas veces la ignorancia. Creo que hay una parte así, pero cuando vemos que Zeus fundamentalmente es un hijo de puta y que... ¿Y por qué no? ¿Pero qué te está enseñando moralmente? Es mi pregunta. Así, cuando uno comienza a leer de nuevo la metamorfosis de Sido, yo ahí no veo moralidad por ninguna parte. Es decir, creo que el mito también tiene otras funciones. Y sobre todo creo que tiene funciones para mí simbólicas. Y en el tema del mito y en el tema de la sexualidad y el mito, por ejemplo, a mí me resulta verdaderamente interesante cuando los mitos griegos dejaron de ser pornografía para nobles para convertirse en relatos heroicos para jóvenes. ¿Qué pasó allí? Y cuando la literatura infantil o la literatura juvenil ha pasado de ser un espacio en los cuales los jóvenes se apropiaban de libros que no eran para ellos, a un espacio que se ha utilizado durante mucho tiempo para adoctrinar y establecer patrones de comportamiento. Pero mira, muchas veces libros que aparentemente estaban escritos para jóvenes, realmente lo ha leído el público adulto, como puede ser La Isla del Tesoro, o Tom Sawyer, o Huckleberry Finn. Todos estos aparentemente parecían que eran para jóvenes y no, son para todos los públicos. O sea que también se da otra cosa al revés. No sé si fueron escritos realmente para jóvenes. Sí, sí, porque, bueno, lo que dice Stevenson... Tom Sawyer sí, pero la Isla del Tesoro fue para su hijastro. Sí, pero su editor no lo sacó como la colección. Era una no, colección claro, bastante cara para nobles. Así no nos equivoquemos. Yo discrepo contigo, Gustavo. Discrepo y creo que a veces nos quedamos demasiado en la teórica y creo que tenemos que leer el contexto. Como dice mi hija adolescente, read the room, ¿no? Quiero decir, no podemos comparar lo que pasaba hace 40, 50 años, 30, 20, ni siquiera 10, con lo que están viviendo los niños, las niñas y los adolescentes ahora. Quiero decir, tenemos que leer el entorno, leer el contexto, igual que los cuentos clásicos se interpretan y se leen en su contexto y tienen su sentido y su contexto. Ahora mismo, no ser capaz de abrir la mirada y ver todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, TikTok, Instagram, el déficit de atención, la inmediatez, creo que a veces nos quedamos demasiado en la teórica y no conectamos con ese lector o conectamos como nosotros queremos que sea ese lector. A mí me ha pasado como madre que he comprado libros que para mí eran absolutas joyas maravillosas, álbumes ilustrados maravillosos, y se han quedado ahí. Yo he hecho de mediadora lectora y no he conectado con ellos, y mis hijos son ambos grandes lectores. Pero hay que saber qué ofrecer y en cada momento. No podemos estar siempre desde la teórica, desde una posición demasiado academicista, creo yo. Y para mí sí es importante que los adolescentes y los niños y las niñas lean. Para mí sí es importante. Quizá en tu entorno conozcas a gente que no ha leído y sean absolutamente fascinantes. Pero para mí es cerrar una ventana a la oportunidad. A una oportunidad que va más allá de ser lector. Es cerrar una ventana a la oportunidad de crecer, de madurar, de mirar el mundo con otros ojos, de tener espíritu crítico. Y sí, para mí leer es importante y quiero que los niños, las niñas y los adolescentes lean. Que lean y que se hagan lectores a lo largo del tiempo. Y para eso hay que ofrecer. Y para mí hay que ofrecer, no quiero decir de todo, pero casi de todo. Yo mi línea roja os lo decía. Está en ese TikTok, está en el libro como objeto de consumo, está en el libro que la gente compra libros, personas adultas y también adolescentes, por la estética, por esas páginas de color, por esas cubiertas absolutamente maravillosas que cuesta muchísimo imprimir, que se imprimen en condiciones precarias en otros países. Para mí, ahí está la línea roja. Pero sí, yo creo que es responsabilidad de los que teorizamos también sobre literatura infantil y juvenil mirar lo que sucede alrededor y saber leer lo que nuestros adolescentes y lo que las infancias nos están queriendo decir, para contrarrestar, y así lo digo, contrarrestar la cantidad de información absolutamente
deleznable que les llega a través de las redes sociales. Y hay que estar ahí, hay que saber lo que hay ahí. Y para mí, por lo menos como nuestra editorial, hay que leer el mundo y actuar quizá de manera más práctica y menos teórica, pero para mí es fundamental. Bueno, yo estoy de acuerdo con los dos. Es un tema complejo. Estoy de acuerdo en que es maravilloso e importante que los niños, las niñas, los adolescentes lean, porque si no leen se van a perder. Esta frase, ¿no? Si no lees no pasa nada, pero si lees pasan muchas más cosas. Se perdería mucho, pero también estoy de acuerdo con Gustavo en que muchas veces nos empeñamos por encima de todo y es verdad lo que decía Gustavo Martín Garzo, leer no te hace mejor persona, ¿no? Te construye, te hace más complejo, quizás te hace una vida más ancha, pero no mejor persona. La maldad, la bondad está en otro lado. Es más, una persona mala con unas buenas herramientas de literatura pues puede ser más perversa todavía, ¿no? Pero sí que creo que es importante. A mí la literatura me ha cambiado la vida. A mí los libros que he leído me han hecho como soy, los libros que escribo también, y entonces para mí, como algo que ha sido muy bueno en mi vida, me interesa y me gusta que se contagie, ¿no? Que esté ahí. Y luego está el problema de la sociedad en la que vivimos, esa sociedad tan rápida, con las redes sociales, con esos constantes lemas cortos, el no mirar en profundidad, el estar dispersos porque siempre tenemos un estímulo. Y creo que todo eso está afectando a nuestra forma y sobre todo a los chavales, a la forma de leer, a la forma de atender el mundo. Y creo que es más importante ahora que nunca el abrir esos espacios de lectura, esos tiempos con lentitud, para que haya una reflexión en profundidad, porque realmente las redes sociales lo que están llevando es eso, ¿no? Al tuit, al lema, al titular sin una profundidad. Y también esa forma de lectura desde Internet, desde las redes sociales, también nos enseña, nos obliga a nuestro cerebro. O sea, si siempre, esto lo hablaba el otro día en una clase con los chavales del instituto, hubo un chaval que levantó la mano y me dijo: ¿por qué crees que leemos menos o que nos cuesta más leer ahora? Y empezamos a hablar sobre esto, ¿no? Sobre cómo el impacto de esta vida rápida de las redes sociales está afectando al cerebro. Y es verdad que si uno se acostumbra a leer y a recibir muchos estímulos, está haciendo un camino, como si es una montaña, ¿no? Como un camino en la nieve, y siempre vas a bajar por ahí, cada vez es más profundo, y cuando vas a utilizar tu cerebro, pues directamente se va a ese camino que has hecho. Por eso creo que es importante hacerlo ahora y desde todas las instancias y desde todos los lugares, y en concreto en nuestro caso como escritores, desde lo que nosotros podemos hacer, pues es ser honestos con lo que hacemos y ofrecer nuestra verdad, porque creo que es como se llega. Y es verdad que hay que leer el contexto, pero también hay que leer la complejidad del ser humano. Yo muchas veces en los institutos empiezo a los chavales recitándoles un poema de amor. Me parece igual a los dioses, el hombre aquel que frente a ti se sienta. Es un poema de una mujer enamorada de otra mujer, que solo por el hecho de ver a un hombre hablando con su amada, pues le parece que ese hombre es igual a los dioses, ¿no? Y es el momento ese en el que, bueno, me miras y al punto se me espesa la lengua, un sutil fuego corre bajo mi piel. Ellos se pueden sentir muy identificados en ese momento del titubeo, del amor o del desamor. Y cuando termino les digo: ¿os habéis sentido reconocido? ¿Qué os ha parecido? ¿Todos les encanta el poema? Y digo: ¿sabéis quién lo escribió? Lo escribió Safo hace 2700 años. Y ahí quedan, ¿no?, impresionados. 2700 años. Realmente es verdad que nuestro contexto es muy distinto, pero la emoción, la complejidad del ser humano, las preguntas que nos hacemos los seres humanos siguen siendo las mismas. Y eso lo podemos encontrar en libros clásicos y lo podemos encontrar en literatura más actual, más cercana al contexto en el que vivimos. Hay un haiku, y con esto termino, que a mí me gusta muchísimo, que es: de no estar tú, qué grande sería el bosque. Y creo que eso es lo que hace la literatura, hacer que podamos habitar ese bosque sin sentirlo tan grande. Bueno, aquí surge otro comentario, ¿no?
porque precisamente yo creo que tú has ido a aulas, lo mismo que he ido yo, no sé vosotros la experiencia que tenéis también en eso, y que muchas veces lo que quieren los libros es simplemente para trabajarlo, pero para trabajarlo de manera didáctica. Porque además, como ahora está la lengua y la literatura juntas, y luego le hacemos un examen, y lo peor es que te tiene que gustar el libro. No le dan opción de criticar el libro. Entonces, ¿por qué te va a tener que gustar ese libro? Lo que tiene que saber es por qué no le gusta o por qué le gusta. Entonces, no sé la experiencia que tenéis y qué pensáis de los libros cuando simplemente lo están cogiendo como un objeto para un examen y no para una aportación a su disfrute, a su conocimiento, a su crecimiento, ¿no? Bueno, yo creo que si yo me dedico en este momento de una editorial o he sido crítico o escrito, en buena medida es gracias a una profesora de literatura. Claro. Era tan hija de putamente mala que la rebelión me hizo hacer todo esto. Así que va por ahí. Yo hay un tema, a ver, bueno, nuestro sistema educativo es un desastre en general y no solamente es un desastre a nivel de formación literaria, que para mí es un tema que me parece importante, sino el papel que cumple el libro en la educación. El libro de ciencias, el libro de matemáticas, el libro de historia. Si la lectura no puede estar confinada a una única clase con un programa determinado en el cual todos tienen que leer lo mismo. Eso está claro. Pero al mismo tiempo también aquí lo que plantea es el gran problema que tenemos para mí a la hora de enfocar la literatura infantil, que la literatura infantil y juvenil se ha enfocado más en la escuela que en la mesa de noche, que la literatura infantil se ha enfocado más en la responsabilidad del maestro que en el ámbito escolar, que la literatura infantil se ha enfocado más en tratar de transformar una realidad que en comprenderla. Entonces sí siento que es algo mucho más complejo que eso y que forma parte por un lado de una industria donde hay una serie de escritores, donde hay bibliotecarios, donde hay libreros, de todo van en esa dirección. Sí. Un poco para mí el planteamiento sería el contrario. Si nosotros en este momento tuviéramos, vamos a suponer que dejara de existir la literatura infantil, o que la literatura infantil nunca existió, o la juvenil, si empezáramos de cero un proyecto editorial, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos olvidando todo lo que hay? Y para mí ese proyecto no tiene la más menor idea, para mí, vincularse con lo inmediato, sino exactamente con lo contrario, con lo más lejano. Yo ahora estoy dando clase, estoy dando un taller en la prisión, que ya no se llama prisión, de Alcarameco, con mujeres, y a mí me llamó mucho la atención que trabajando con una chica que tendrá 19, 20 años, 21 máximo, llegó de un pueblo minúsculo de México, trayendo droga como camello, llegó a la cárcel, llegó aquí, la cogieron en el aeropuerto, estaba presa y es una persona que prácticamente no lee, no sabe leer, ¿sí? Su competencia lectora es minúscula. Y el primer libro que coge, porque era el único libro mexicano que tenían en la biblioteca de allí, era Octavio Paz, La vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Se lo ha ido leyendo página a página, está transformando su vida, ha hecho algo que nunca pensé que Octavio Paz podría pensar que iba a suceder, que la abuela lo ha llevado al catolicismo. Así, la figura que más fue acusada de laicismo dentro del gobierno mexicano, pero que al mismo tiempo ella encuentra una identificación en la vida conventual, en el estar cerrada, en la confrontación con un sistema patriarcal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, más bien yo lo que pienso es que lo que hay que ofrecer son miradas de larga distancia. Para terminar, hace unos días hay un podcast que yo suelo seguir de Marta García Ler, que se llama La Pausa, y hace unos días entrevistaron a un médico de los ojos, a un oculista. Y este hombre, uno de los datos que se hablaba era cómo en la actualidad los niños han desarrollado mayor miopía que en el pasado.
la explicación habitual, la que todo el mundo dice que es por las pantallas. Y este especialista que ha investigado y ha trabajado el tema dice que no. El problema es que los niños no están en el campo y no han desarrollado la visión de horizonte, no es la pantalla. La pantalla no influye nada. Lo que influye es la falta de horizonte. Y yo creo que lo mismo nos pasa en la literatura infantil. Estamos demasiado pegados a la pantalla y nos hace falta visión de horizonte. Yo creo que se puede mirar el horizonte y puedes mirar también cerca. Y otros estudios, no vamos aquí a hacer un debate de esto, ¿no? Pero otros estudios dicen que el uso de las pantallas está transformando nuestra biología. Bueno, a mí, una profesora de sexto de EGB, porque yo soy de EGB, tengo más años que vos que soy de la EGB, fue la persona que me descubrió la literatura y me descubrió como escritora. Entonces yo estoy agradecidísima a la educación y en concreto a mi profesora María del Valle, que era maravillosa. Fíjate, hablas de esta experiencia que estás teniendo en Alcalá Meco y dices que a esta mujer leer a Octavio Paz seguramente le haya cambiado la vida. Pues mejor que lea, ¿no? Es decir, eso entra en contra, claro, eso entra para mí un poco en contradicción, ¿no? Leer siempre es mejor, y yo lo digo así, analizamos prácticamente, leer siempre es mejor para mí. Yo tengo otras experiencias sobre la mirada corta. Nosotros tenemos una nueva versión de La Bella y la Bestia donde ella se libera, ¿no? Y mostramos a la bestia como lo que es un maltratador, porque al final están los clásicos, pero luego está lo que llega, que es Disney, y lo que llega de manera absolutamente brutal, ¿no? Y en esa mirada de transformar vidas por leer algo, nos sucedió que trabajábamos con mujeres que habían sido víctimas de la trata, que seguían creyendo en el Príncipe Azul. A pesar de haber sido víctimas de la trata, de explotación sexual, de violencia de género, seguían esperando a su Príncipe Azul y no se reconocían como víctimas. Y cuando leyeron nuestra versión de La Bella y la Bestia y se trabajó, muchas reconocieron que habían sufrido maltrato y violencia. Para mí eso compensa todo. Que una sola persona, y en este caso eran adultas entre 19 y 30 años, que una sola persona se reconozca en uno de nuestros cuentos y sea capaz de tener algo donde agarrarse para salir de una situación extrema, a mí eso ya me compensa, absolutamente. Que un adolescente lea La Bella y la Bestia y vea que lo que le está haciendo su novio es un maltrato, también me compensa. Entonces, para mí esa mirada corta es corta en el momento, pero luego la hace tan grande y cambia una vida que para mí eso ya puedo vender 3 cuentos. Vendemos bastante, pero aunque vendiera 3, aunque los regalara, hemos hecho unas ficciones sonoras gratuitas, porque lo que queremos es que esa mirada corta se haga amplia, se ensanche y sean capaces los adolescentes, las niñas y los niños de reconocer ciertas situaciones que van a pasar. Y me pongo en lo de antes, en lo que tú decías, Gustavo, es una falsa dicotomía, cabe todo, menos los libros de los influencers, insisto, que son algunos muy malos, pero cabe todo, no hay que elegir. Tú puedes leer, puedes ofrecer Sendak y puedes ofrecer cada momento tiene su libro y todos nos hacen ensanchar la mirada. Bueno, yo creo que estáis hablando de lo mismo en realidad, ¿no? Porque al final todo buen libro, todo libro que conecta, libro bueno para ti, quiero decir, libro que conecta con lo que nos hace es ese doble camino hacia los otros y hacia nosotros, ¿no? Esa mirada a corto, ¿no? A corto recorrido de lo que somos y también a esa mirada a larga distancia que es tan necesaria, porque es verdad que en la vida vivimos en una burbuja y cada vez vivimos más en una burbuja. Las redes sociales nos hacen que esa burbuja se esté cada vez cerrando más y creo que esa es una de las grandes funciones de la literatura, ¿no? Ensanchar nuestra mirada, ser capaces de abrir esas orejeras para poder ver lo que pasa en el mundo. Yo muchas veces les pongo a los chicos un ejemplo, que es que, no sé si vosotros lo habéis hecho alguna vez, hay un juego visual en internet que es una pantalla en blanco con un punto en negro en el centro y puntitos de colores alrededor. Y el juego visual consiste en mirar fijamente el punto negro
¿Y sabéis lo que ocurre? Que desaparecen los puntos de colores, no se ven los puntos de colores. Y vamos por la vida así, o sea, nuestro cerebro recoge así la información, nosotros vivimos así de esa manera, solo vemos lo que nos interesa, no vemos los puntos de colores. Y la literatura precisamente lo que nos hace es abrir esa mirada para poder ver esos puntos de colores. Y por eso creo que en realidad estáis diciendo más o menos lo mismo. Es verdad que los libros nos transforman. Me ha gustado mucho esto que dijiste, que a veces hacemos demasiado hincapié en que los libros nos transformen la realidad en vez de comprenderla. Creo que el primer paso para transformar de verdad y desde lo profundo es comprenderla. Y muchas veces esos libros esa prisa de la sociedad nos lleva a querer tener esos libros que son libros pastilla, ¿no? Libros para que... y eso, bueno, pues o al final escribir panfletos, sino libros, porque queremos que la sociedad sea feminista. Y entonces yo ahora ya no puedo poner una madre que le friegue los platos. Bueno, primero vamos a hablar cómo es la sociedad, vamos a entenderla, porque si no vas a hacer panfletos, ¿no? No vas a escribir literatura. Y creo que la literatura es mucho más complejo que todo eso. Y aquí entra otra vez lo comercial y entra también otra vez, porque eso afecta a la hora de leer, a la hora de escribir, a la hora de comprar libros, también en lo políticamente correcto. Cómo nos está afectando a mí como escritora y como madre y como persona. Me preocupa y me interesa mucho pues todo eso que está sucediendo con lo comercial, con lo políticamente correcto, con esa dulce inercia de dejarse llevar por las modas, que haga que nuestra literatura, y la más importante de la literatura, que es la que va dirigida a los niños, a las niñas y adolescentes, y por supuesto a todas las personas de cualquier edad, pues al final estén maleadas o estén contaminadas por todo eso, y que uno no escriba desde su verdad, ¿no? Yo creo que lo único que nos queda es ser honesto con lo que queremos hacer. Y desde el momento en que uno está escribiendo y dice no voy a poner esto porque no me van a publicar el libro, creo que ahí ya es un paso que no debería darse y que a veces no es importante y por tanto a veces se puede cambiar. Sí, es verdad que esto es una generalización un poco, ¿no?, llevada al extremo, pero sí que ¿hasta dónde podemos hacer eso? ¿Hasta dónde podemos aceptar, ¿no?, cambiar lo que nosotros sentimos, queremos o nos sale de dentro para que nuestro libro se venda? Por otro lado, si no se vende no va a llegar al lector. Mira, yo he escrito mucho para libros de texto y ahí no, que el libro se venda porque a mí me van a pagar igual. Y me han metido mano en lo que yo he escrito sin que yo me he dado cuenta cuando ya lo he tenido en la mano, porque ni siquiera me han consultado. Pero a veces han sido unas correcciones tan sumamente ridículas como cambiarme la palabra pisotear, porque yo quería hablar precisamente de eso, de lo que es destruir un sueño, porque estaba hablando de una vocación, digamos, ¿no? Lo que es pisotear un sueño, y entonces me pusieron pisar porque pisotear era muy agresivo, o yo qué sé lo que se le pensaba. Entonces, muchas veces, de verdad, hay otras maquinarias, como diría el Quijote, externas, que nos van llevando a no sé dónde, ¿no? Porque yo no entiendo, de verdad, muchas correcciones que me han hecho, por favor que me las expliquen, porque no es ya por eso, porque ya estoy hablando de algo que hoy día pueda ser más inaceptable, que se trate un tema así, sino simplemente cosas tan absurdas, ¿no? Una palabra que a veces tardas media hora en elegirla, claro, porque luego te la cambian. Claro. Por eso nosotros creamos nuestra propia editorial. Somos autores, creamos nuestra propia editorial, somos editores, para escribir sin ningún tipo de presión, que siempre es comercial. Bueno, de ideología puede ser también, evidentemente, pero comercial. Nosotros cuando hicimos la colección de las 2 veces hace 15 años ya, fuimos pioneros en eso, y luego se han sumado grandísimas editoriales con pues eso, pues lo que tú decías, Mónica, ¿sabes? Con una forma de definir el feminismo o la igualdad que es absolutamente para vender libros, ¿no? Y ya está, ¿sabes?
Pero bueno, es que el mundo funciona así. Yo tenía un amigo cuando yo tenía 17 años que me decía, no te confundas, ver el mundo lo mueve el sexo y el dinero. Y lamentablemente me parece que es verdad. Y ahora mismo hay grandes editoriales que se mueven exclusivamente por lo comercial. Por eso, por sexo. No lo sé. Oye, no lo pero sé. en literatura Dark juvenil, romance. las cosas estas que Claro, hay, está el dark romance. Hombre, Ahí está. hombre, que tienen además las cosas de las guindillas, tienen las guindillas, depende de las guindillas, tienen más o menos fuerte el asunto. Hombre, que hay mucho porno con guante blanco. Bueno, es que... Y sin guante blanco, Y sin guante blanco, A ver, una cosa es sexo, otra es porno. No, pero... No, sí, naturalmente, pero... ¿Hay sexo en la literatura infantil? ¿Hay sexo en la literatura infantil o hay porno? en la Pero hay juvenil sexo. No, hay porno, hay sexo. hay poco... Hay sexo. Hay sexo, hay porno y hay libros que son absolutamente que romantizan el maltrato, que romantizan las relaciones tóxicas Y las violaciones. y las todo, violaciones. sí, pero desde la y primera lo hay. página me lo Es que no tenéis más que ir a la Sí, de verdad. sección de juvenil y abrir una página. ¿Cómo lo llaman este género? Dark romance. Es como de, ostras, y tiene tela. Eso tiene tela y eso construye los referentes de cómo tienen que ser las relaciones. Igual que las películas y los libros que lees, cuando vas al H&M y ves como la ropa para las adolescentes es de una manera y para los chicos es de otra, todo eso construye. Y en la literatura, sí, el dark romance tiene... Y se vende como churros, ¿eh? Porque se pone muchísimo dinero y mucho esfuerzo comercial. Mira, en es eso. que hay sagas que empiezan, digamos, flojitas, ¿no? Y entonces conforme va subiendo la saga, le van poniendo más guindillas, que es la indicación de lo que te vas a encontrar, le van poniendo más guindillas y entonces cada vez la cosa más fuerte. Entonces, claro, lo más fuerte siempre es porque ya llega un momento que es la bofetada es una letra de mariposa. Totalmente. Bueno, estamos como censores, ahora mismo. No, yo no. Sí, pero que es existe, verdad que lo tenemos que que saber. tenemos que comprender nuestra incoherencia también, porque yo tengo un discurso de no se puede censurar nada y sin embargo yo soy la primera que hago una censura de este tipo de libros, ¿no? A mí el otro día me pasó en un instituto, me dijo una chica, estábamos hablando de relaciones de pareja y una chica dijo, yo que leo mucho sé perfectamente que solo tenemos una media naranja. Y entonces yo me quedé impactada y le dije, tú que lees mucho de un solo tipo de libros. Claro. Necesitas abrir el tipo de libros que lees para tener una perspectiva mayor del mundo. Cuantas más miradas diferentes tengamos de la misma realidad, con más complejidad vamos a entender, con más profundidad vamos a entender esa realidad. Se trata de leer y de leer de todo, de ir, ¿no? y ir desde todos los lugares ofreciendo... Ahí es donde quiero ir. A ver, podemos estar de acuerdo en cosas, en otras no. El mundo que le estamos dando a los niños y jóvenes desde la literatura infantil es absolutamente minúsculo, de cortas miras y homogéneo. Hay muy pocos temas y siempre el tratamiento es muy parecido. En este momento conseguir un buen libro de bomberos para niños de 8 años no existe. Entonces, cuando tú estás hablando del ejemplo del punto y de los colores, realmente es que no hay colores, o hay muy poco. Es un mercado tan absolutamente homogéneo, tan reducido, que los intereses que podemos despertar en los chavales son muy pequeños. Por eso es habitual que vayan a otro sitio, porque lo que le estamos ofreciendo es bastante ridículo. Y no solamente eso, sino yo diría incluso un paso más. Para mí, el gran problema de la literatura infantil y juvenil, y creo que ahí es donde no coincidimos, es que un mal libro hace muchísimo daño. Y nuestras escuelas y nuestros jóvenes están llenos de malos libros. A mí me preocupa mucho más una novela de Jordi Sierra y Fabra que pornografía juvenil, francamente.
Espera, no creo que te he entendido bien, que has dicho. Que a mí me preocupa mucho más una mala novela juvenil hecha a borbotones que la pornografía juvenil. Claro. Bueno, lo que pasa es que normalmente la pornografía juvenil va envuelta en una mala novela, Claro, además, claro. o sea, Sí, Pero claro, incluso esa mala novela puede estar mucho mejor escrita que buena parte de lo que publican las grandes editoriales. Bueno, yo no estoy del todo de acuerdo contigo porque sí creo que se está haciendo mucha literatura infantil y juvenil muy diversa, muy distinta. Es verdad que hay una primera línea, digamos, cuando entras en una librería, que es todo lo comercial, que es todo muy parecido, que son los mismos colores, que son quizás las mismas series, pero detrás de esa primera barrera hay un montón de libros que se están contando muchas historias. ¿Cuántos libros de diferentes. teatro hay? Pero mira, vamos ¿Cuántos libros de viajes hay? Pero, ¿Cuántos libros de determinados temas hay? Al revés, cada vez menos. Claro, todo lo que sea, pero ahora hay mucho más que cuando yo era público de infantil y juvenil. Pero mucho menos que en los 70, mucho menos que en la edad de Pero yo sí que los 50, por Dios. No, por eso, ¿Qué te ha crees habido tú una que, subida qué y te una crees bajada. tú que yo he tenido en mis manos? Que nos creemos siempre que todo era mejor. O sea, leíamos más, nos divertíamos más, éramos más, estudiábamos más, yo qué sé, ¿no? La cuestión es que yo veo ahora muchísima más variedad, muchísima más preocupación. Los libros, hay muchos libros preciosos ya, solamente como objeto, no como nada. Muchísimo más de los que yo he tenido a mi alcance. Es verdad que mis hijos han tenido, por ejemplo, los cuentos, los libros de Alfaguara, de la colección amarilla. Es verdad que han tenido los de Bruguera Rojo, que era para todas las edades. Es verdad que he tenido esas oportunidades. Pero es que ahora hay muchísimas más que de las que tenían mis hijos. No sé, yo... Sí. Mira, más de cantidad sí, más de variedad no lo sé, que yo los qué 50 sé. sí, pero que los 70, 80 Mira, no. si tuvieran los libros que yo tenía infantil, para mí, de una parte que los he tenido que llevar a la Fundación Caballero Bonal porque no me cabían en mi casa. Mi casa es muy chica, pero en mi casa no cabe nada, pero lo tuve que donar porque con todo el dolor de mi corazón, porque eran libros muy bonitos y con cosas muy interesantes, ¿no? Yo creo, yo qué sé. Sí, yo creo que la literatura infantil y juvenil también es a veces un reflejo de cómo funciona la literatura para adultos. Quiero decir que también es muy comercial, es lo de siempre, el premio Planeta, ¿a quién se lo dan? Quiero decir que no nos engañemos que la literatura infantil no es un ente aparte. La literatura infantil y juvenil las hacemos las personas adultas. Y insisto, pues se pone mucho el foco en lo comercial. Entonces, yo creo que ahora se hacen muy buenos libros, que lleguen a todas las grandes superficies. Los buenos libros es muy complicado porque hay una red comercial, hay un interés económico, pero visitando pequeñas librerías de barrio que hacen un esfuerzo enorme de mediación, de buscar joyas, de buscar cosas diferentes, de recomendar, yo creo que hay realmente un gran esfuerzo que me gusta decirlo, que existe ese esfuerzo de esas libreras y libreros que están sobreviviendo a una cosa absolutamente, insisto en el contexto, están sobreviviendo a Amazon, están sobreviviendo a Carrefour, al campo, están sobreviviendo a un montón de cosas y siguen apasionados por buscar y encontrar. Y quien busca, encuentra. Yo lo tengo bastante claro. Y sobre la censura que decías tú, me pasa lo mismo. Yo soy una persona súper dividida siempre. Ostras, tengo ahí como muy dividida. Pero ahí sí que veo que lo que hay que ofrecer es a lo mejor una lectura acompañada. Yo no quiero prohibir a mi hija con 17 años que lea esos libros porque le va a apetecer y jolín, yo me acuerdo que en mi casa cogía la enciclopedia de sexualidad de mis padres, que era un tomo así de gordo que estaba subido arriba y ahí leía yo y era como las niñas, como los dos rombos, ¿sabes? Claro, evidentemente, pero si mi hija tiene interés por leerse un libro tipo After de este estilo, pues ya estoy yo como persona adulta, como responsable de las personas que traemos al mundo, de acompañarle y que sea capaz de identificar qué comportamientos están dando en ese libro que no son los adecuados para una relación sana. Espíritu crítico. Yo disfruto de la película de La Bella y la Bestia y me la pongo, pero ojo, ya sé lo que estoy viendo.
Y de eso se trata. Para mí es importante el acompañamiento. Bueno, yo respecto a la diversidad, la literatura infantil y juvenil, ahí hay que poner en valor también muchísimas pequeñas editoriales que están haciendo grandes libros que están fuera de lo comercial y que bueno, ofrecen obras de arte y también textos literarios complejos que las acompañan. Y yo creo que aquí hay muchos escritores y escritoras muy diferentes que están ofreciendo cosas muy distintas, cada uno desde su mirada, porque eso es lo interesante y lo bueno, ¿no? Uno tiene que escribir desde quién es, con sus ideales, igual para ponerlos en juicio, ¿no? Pero tiene que escribir desde su mirada, y creo que hay muchos escritores y hay muchos escritores que están haciendo cosas muy buenas y muy interesantes. Yo soy muy partidaria, como tú dices, que hay que, bueno, por decirlo, ¿no?, que hay que leer de todo. Y es así también como se te forman los gustos y también la crítica. Entonces, yo he leído cosas, además que no era ni para mí ni nada, pero porque me gustaba, pero yo también he estado leyendo las novelas rosas de Luisa María Linares y he estado leyendo, claro, ya el Caballero Udá y una marrachada que me han encantado porque, y además encima, como era capaz de leerlo de una manera divertida, porque me gustaba mucho cómo estaba redactada y las barbaridades que ponía. También he leído mucho costumbrismo y he leído muchas cosas. Entonces, eso es lo que te da amplitud y al final es lo que al final tú decides qué es lo que te deja cada cosa para suprimir o para añadir a tu bagaje, ¿no? De todas formas, yo sí estoy un poco de acuerdo, Gustavo, contigo y con el melón que abrió antes Pablo Reina, en la rebaja del lenguaje quizás que está habiendo en la literatura infantil y juvenil, y creo que eso sí que debemos de estar atentos porque los escritores del futuro son los lectores de ahora, y a ver qué están leyendo y cómo leen y ¿no? con qué complejidad están leyendo y acercándose. Y yo sí creo que ahí puede que haya, sobre todo porque es verdad que las estadísticas dicen que se lee muchísimo más, pero sobre todo lo que se lee son bueno, pues los grandes bestsellers, ¿no? Y que quizás están con un lenguaje mucho más simplificado, con también, pues, ¿cómo se llama este del ratón? La rata esta investigadora. Jerónimo Stilton. Jerónimo Stilton. Cuando uno se pone a leer Jerónimo Stilton está lleno de estímulos también visuales que te impiden concentrarte en la lectura, porque están las frases así, los colores. Es verdad que los chavales están acostumbrados a estos. Quizás es mi visión como señora mayor, pero creo que necesitamos conseguir que cuando nosotros nos dirijamos como escritores y como personas, no rebajarnos, no agacharnos para hablar de esos chavales, no ni mirarlos por encima con condescendencia tampoco, no, estar a su altura y hablar con la complejidad y escribir con la complejidad, por supuesto, sin poner la rama tan alta que no lleguen, pero y antes lo hablábamos Ana Rossetti y yo, las dos recordamos libros que hemos leído en nuestra infancia que no entendíamos, pero que nos daba igual, porque la sonoridad, porque eso que estaba ahí dentro nos gustaba muchísimo, y eso también hay que ponerlo en valor, ¿no? Pero, a ver, yo cuando el tema para mí no es tanto de cantidad de libros que se publican, sino sectores editoriales que están francamente en desahucio. Si nosotros quitamos a los grandes grupos y sobre todo a las editoriales religiosas de prescripción, ¿quién está publicando en España literatura juvenil? ¿Quién está publicando una selección de cuentos para un niño de 12 años? ¿Quién está publicando teatro? ¿Quién está publicando ensayo para jóvenes? Estamos en un momento en el cual hay maravillosas editoriales infantiles. Doy por hecho eso, aunque no estoy de acuerdo. Pero ¿cuántas de ellas salen del libro álbum? Ahí en este momento el libro álbum se ha convertido en un fetiche porque comercialmente es muy potente. Pagas muy poco, puedes vender los derechos pagando fácilmente un traductor, y se vende así y los padres lo leen porque son muy pocos minutos del día. Pero si nosotros vamos a un niño que ya ha dejado el álbum
y que quiere leer un cuento o una novela y que todavía no está muy preparado, ¿qué escritores le estamos ofreciendo que no estén en el ámbito escolar? ¿Quién ha reemplazado a Juan Farias, a Fernando Alonso, a toda esa generación de escritores? No porque no haya el talento, sino porque no está el mercado editorial, o porque no hay la preocupación familiar, o por una serie de factores. Pero realmente hay un gran estímulo, como en toda nuestra sociedad, para los muy pequeños, y después quedan a su aire los chavales que se toparán con los bestsellers estos que no nos gustan. Pero realmente no hay una evolución dentro de la formación lectora. No hay ninguna editorial en este momento en España que no sea un gran grupo que acompañe al niño desde que nace hasta los 18 años. Ninguna. Si quitamos a Naya, si quitamos a SM, si quitamos a Del Vives y alguna más. No hay ninguna pequeña editorial que haga eso. Eso lo hacía Loges, por ejemplo, que tú has publicado con ellos. Ya no. Pero eso, ese formato editorial Nórdica, no existe. ¿no? Está Nórdica. Está Nórdica tiene cosas, pero Nórdica no tiene un catálogo largo y colante. ¿Quién? Calandraca también, por ejemplo. Calandraca, bueno, sí, Calandraca lo acepto. Flamboyant lo está empezando a hacer. Flamboyant tiene novelas buenas. Gombel no tiene novelas buenas. Gombel sí tiene ya novelas Bueno, buenas. tendrá algo, pero no son No, editoriales. Gombel está empezando a publicar bastante novela juvenil. Puede ser que esté empezando, pero no tiene un catálogo coherente que tú lo digas aquí. Hay un cuando Tiene que empezar por te algún momento, pero dices que no hay relevo, sí que lo hay. Ahí está Mónica Rodríguez, está No digo a ver, aquí no hay relevo editorial, no hay un programa editorial coherente que mantenga una continuidad de lectura. No hay un mundo. Yo puedo aceptar totalmente que existe que seamos un mundo incoherente, pero yo le exijo a una editorial que tenga un concepto de catálogo y de colecciones. Y lo que yo no puedo comprender de una editorial es que publiquen libros que sean absolutamente contradictorios entre sí. Que tenga un libro, siguiendo ejemplos de acá, que sea a favor de valores feministas, etcétera, etcétera, y que al mismo tiempo en la misma colección SM tenga un libro que te plantee el maltrato como lo más normal. Por ejemplo. Pero no que SM tenga un libro publicado por el maltrato. Te puedo dar, sí, es buen ejemplo. El de María Pulart, ¿cuál es el título? Lo leí el año pasado, Juntos hasta la eternidad, algo por el estilo. Claro, pero a lo mejor estamos hablando de los libros que están publicando ahora fuera de colección. Me da igual, pero para mí claro, sí, claro. Pero eso es lo que a mí me parece importante. Lo importante para mí es la idea del editor como una persona que traza una dirección en un catálogo para acompañar a un público. Eso ha existido históricamente. Eso en la actualidad no existe, porque estamos no solamente porque estamos en el negocio, sino porque no hay una sensibilidad mínima. O a lo mejor no se necesita. Pero ¿realmente hay un lector que lea libros de la misma editorial toda su vida? Me refiero. Yo soy un lector de Nórdica. Porque a lo mejor lo que realmente está bien es que haya muchas editoriales, incluso editoriales pequeñas, que se especialicen en determinados segmentos y yo pueda elegir. Porque yo, por ejemplo, disiento contigo totalmente lo de que no hay libros buenos. No sé decir, a ver, no quiero meter la pata como antes. Por ejemplo, ojalá yo, que he sido una gran lectora, hubiera tenido, cuando yo era pequeña, la cantidad de libros de filosofía para niños y jóvenes que me puedo encontrar ahora. O la cantidad de libros de conocimiento, libros informativos como los de Zahorí, que no hay libros de exploradores o de viajes, hay libros de Zahorí espectaculares, hay libros de Flamboyant espectaculares. Entonces, y hay libros de mucha calidad, y hay libros de filosofía que para mí era impensable que los hubiera antes. O sea, yo ayer estuve viendo unos libros para niños que creo que deben de estar en el segmento de entre los 6 y los 8 años, sobre el racismo, identidad, eran 3, racismo, identidad, y no me acuerdo cuál era el otro. Eran temas que antes era impensable que se tocaran, y ahora se están tocando. Entonces, me parece una aseveración demasiado... A ver, a mí me gustan las aseveraciones tajantes, parto de ese hecho. Pero yo no dudo que haya nuevos temas, pero hay una concentración de temas increíble.
Y sobre todo, efectivamente, una editorial como Saurí, que admiro y respeto, es una editorial que ha creado un plan editorial muy inteligente porque vive de la venta de derechos en el extranjero, no por la producción en la actualidad. El otro día hablaba con una de sus editoras y me contaba que tienen severos problemas para llegar a las librerías. Esa realidad está, lo cual no significa, ellos han conseguido el camino de hacerlo, ellos están además haciendo algo muy interesante, que es formar un tipo de escritor que no existía en España. Y yo mi apuesta es por ese tipo de modelo, por eso un modelo absolutamente excepcional. Y excepcional cuando yo sí creo, a diferencia de lo que tú afirmas, que sí ha existido una tradición en eso. Si nosotros vemos esa colección, para mí mítica, de Yo soy el árbol, yo soy el fuego, yo soy el viento, y lo que fue Altea Benjamín y la Alfaguara de los 80, o lo que fue SM al principio, o lo que fueron unas series editoriales, se creó algo en Noguer, por supuesto, o ¿cómo se llama esta editorial de Valladolid? Miñón, sí, pero no te hablaba de Piñón. Bueno, todo este tipo de editoriales. A ver, a mí, por ejemplo, en este momento, para mí el mejor escritor que ha tenido España en literatura infantil es Juan Farias. Y en este momento, Juan Farias escribió alrededor de 95 libros. Y en este momento hay 2 libros vivos, 2. Y una de las cosas que nos pasa es que todo lo que se ha ido construyendo a lo largo de años en literatura infantil desaparece. A mí lo que me parece admirable de los americanos, de los gringos, es que quien fuera mi abuelo leyó La pequeña oruga glotona, mi padre leyó La oruga glotona, yo la leí, mi hija la leyó y mis nietos seguramente lo leerán. Hay una continuidad. Entonces, a lo que quiero ir es, para que haya eso, tiene que haber una editorial que cuide y busque crear un patrimonio. Y para mí crear y buscar un patrimonio viene intrínsecamente ligado con la idea de crear colección y con la idea, en la medida de lo posible, de abarcar, no ser unitemática. Yo desconfío de las editoriales que solamente se dedican al álbum, porque para mí el álbum es algo que se agota, como cualquier otro tema, me da igual el que sea. Entonces, un poco el planteamiento que yo quiero compartir con ustedes, que puedo estar equivocado, es: hay unas ausencias graves, que siento que las hay, y puede ser una pescadilla que se muerde la cola. Si ustedes en este momento dicen, yo esta tarde al llegar a mi casa quiero escribir una serie de cuentos para niños de 14 años, quizás nadie se las publique. Pero la realidad es que eso no existe. O la realidad que España, que tenía un corpus de obras de teatros infantiles y juveniles bastante bueno, ya prácticamente eso no existe. Entonces, ahí es donde quiero ir. Efectivamente, hay proyectos que son bastante coherentes, a pesar de mis discusiones y mis problemas con ellos, como Calandraca. Sí, ahí hay algo que para mí tiene más que ver con el hecho del galleguismo o con la parte nacional, o como pudo haber sido en su momento La Galera o Enciclopedia Catalana, que con otra cosa. Pero en líneas generales nos estamos convirtiendo en editoriales que producen fast food, cosas de consumo y desecho. Yo le pediría ese esfuerzo a las grandes editoriales que manejan presupuestos absolutamente brutales. Las pequeñas editoriales, daros un paseo, mañana empieza la feria, el espacio de editoriales singulares se llama este año, somos todas pequeñas editoriales infantiles y también de adultas, y no os podéis imaginar lo complicado que es hoy en día tener una editorial, tener un propósito, que tus libros lleguen. Es impresionante. Es que ayer estaban todos desmontando, montando, cargando cajas. Es brutal. Entonces, no me gusta esta frase, pero hacemos lo que podemos y hacemos lo que queremos. El esfuerzo, yo siempre se lo pediría primero a esas grandes editoriales que manejan, lo que digo, una red comercial brutal y que son las que marcan el destino del mercado adulto, infantil y juvenil. Las pequeñas editoriales, la gran mayoría, y por lo menos la nuestra, siempre vamos luchando y a la contra, e intentando sobrevivir. De verdad, es que sobrevivir, porque es muy complicado hoy en día y hay que ser muy valiente para lanzar una editorial adulta, infantil, juvenil, para montar una librería, para tener un programa de radio sobre literatura y llevar a niños. Hay que ser muy valiente para ir a la contra y salirse de la fila.
A mí no me gusta el discurso que has tenido, Gustavo, no me gusta. No me gusta porque me parece... Te lo agradezco. No me gusta porque me parece que has metido en todo en un cajón, lo has movido todo y se están haciendo muchos esfuerzos. Y a veces, de verdad, hacemos lo que podemos luchando, yendo contracorriente de las grandes editoriales que tienen una red comercial brutal. Que tú llevas tu libro a tus distribuidores independientes y te lo colocan de canto, porque otra editorial ha pagado mucho dinero para estar en el escaparate. Entonces, hacemos mucho esfuerzo, quizá a veces seamos incoherentes, yo soy súper incoherente en mi vida, pero estoy muy orgullosa de ese pequeño tejido de pequeñas librerías, pequeños autores, pequeños grandes autores y pequeñas grandes editoriales que estamos salvando lo poco que nos queda. No hablemos luego de lo que nos vendrá con la IA, con todas esas cosas. Quiero decir, entonces yo, desde aquí, pequeñas editoriales incoherentes, no incoherentes, con plan editorial mejor, peor, ostras, hay que ser muy valiente, de verdad que hay que ser muy valiente porque tenemos todo a la contra, los escritores, el editor que te corrige, que te cambia no sé qué, el posicionamiento. Ostras, es que es un mundo tan feroz, el mundo editorial, se ha convertido como el mundo de los discos antiguamente. ¿Os acordáis que se ponía el top 10? Lo mismo, y lo mismo te ponen en el Carrefour ahí si has pagado, y es que eso es así, y eso es contra lo que yo creo que hay que luchar, y se lucha cambiando las cosas poco a poco, y tejiendo redes. Estas 25 o 30 editoriales que somos este año, de editoriales singulares, que somos unos desgraciados ahí, porque estamos en un sitio enano, pequeño, ¿sabes? Que estamos ahí luchando, sudando, cargando cajas, pues ole, yo lo pienso, que uno sea más coherente, menos coherente, pero hacen cosas tan bonitas y con un propósito que a mí yo no me siento cómoda ahí en ese discurso. Me fastidia mucho más las grandes editoriales que estás en el Carrefour y ves a las ratitas, al influencer de turno, que dices que son libros pues regulares, que los leen los niños y las niñas, bueno, pues los leen. Pero yo creo que hay que combatir ese mercado feroz que va a acabar, que es lo único que puede acabar. Pues hay que combatir a Amazon, no poner tus libros en Amazon, no, pues ser combativo, ser activista de la literatura. Y bueno, pues eso, es perdonar, es que no sé si me expreso bien porque la meditación me hace un poco... Pero bueno, creo que también me ayuda a quitar un poco y decir lo que quiero decir, que es esto, que es lo que yo quiero decir. Que somos editoriales comprometidas con muchas cosas, no solo con un plan editorial, con muchas cosas, por lo menos la nuestra, hay muchas que están a mi alrededor en la Feria del Libro, son comprometidas con la infancia, que a lo mejor no lo hacen de la manera que lo haría Gustavo, pues seguramente, pero para gustos los colores que son preciosos. Bueno, se nos está echando el tiempo encima, voy a pedir que cada uno diga ya una conclusión. Yo creo que tú ya has dicho todo lo que tenía que decir, pero bueno, Mónica, Gustavo, digo lo que... Bueno, yo creo que sí que tiene parte de razón Gustavo y también lo ha dicho Belén ahora, ¿no? Que es verdad que hay un mercado feroz, que los títulos duran muy poco en el escaparate y que hay un constante cambio y eso eso va en contra de la literatura y de los buenos libros, de que permanezcan los buenos libros, pero también es verdad que existen todas esas pequeñas editoriales, esos escritores en la cueva que estamos, y me voy a incluir, intentando hacer lo mejor posible para dar lo mejor de nosotros a los niños y a las niñas. Bueno, yo recupero una idea que planteé antes. Vamos a tratar de imaginar por un momento que no existe la literatura infantil. Vamos a pensar qué libros habría que inventarse y apostemos por ello. Bueno, yo siempre quiero ser optimista, quiero ver todo lo mejor posible y de hecho sí veo focos, veo algunos puntitos de colores todavía me duran, pero también os voy a decir una cosa. No son solamente los libros de infantil y juvenil lo que dura una semana, claro. De cualquier, y bueno, yo no digo ya de poesía, y no digo ya de libros de teatro, que tanto lloran los poetas cuando empiezan a hablar los dramaturgos, pues ya entonces se nos quita toda la pena, porque vemos que como sabio de la hierba, ¿no? Vemos que hay otros peores, ¿no? Pero yo creo que de todas maneras no debemos de instalarnos en el discurso de lo peor, sino de ver las posibilidades que tengamos para poder encontrar resquicios, encontrar brechas para poder salir adelante.
Y bueno, nos tenemos que ir a comer ya.